conocen por la ley 57. Hace tiempo crucé para el otro lado, sin papeles me contrató una gente. Mi negocio yo sé que es peligroso, pero el hambre te saca lo valiente. Esa gente que me dieron trabajo eran paisas de Chihuahua y Sinaloa. Me leyeron primero la cartilla, muchas proezas les hice en Arizona. Necesito a la ley 57, dijo un hombre de cabronazo no. Fui creciendo haciendo este negocio y ahora lo hago como vender manzana. No es tan fácil llegar a ser famoso, los caminos están llenos de traba, pero aquí todo el mundo tiene un precio y los dólares siempre son los que hablan. Con respeto a la madre de mis hijos, las mujeres no las tengo que buscar. Al contrario, hay veces que me escondo, me persiguen como abejas al panal. Pero ya ven que uno les dé palo y ya entrado pues tienen que marchar. No porque ande metido en estas cosas piensan que ya estoy mal de mi cabeza. Por las venas de la 57 corre sangre que cultiva la nobleza, porque traigo la escuela de los pobres y el dinero que tengo no es de herencia. De mi parte le dicen a Sonora, Arizona, a Colorado y Texas, California, Chihuahua y Sinaloa, que la ley 57 anda muy cerca. Siendo business no importa lo que sea, ahí me buscan cuando se las